Seguimos en Foro Nacional para la Democracia con Raúl Rodríguez e invitados. Estamos platicando con Gerardo Laviaga, director general del INACIPE. Los invitamos también a seguirnos en redes sociales, #TeConecta, #Foro Nacional. Don Gerardo, tus redes sociales. Tengo Twitter, @GLaviaga, nada más. Muy bien. Regresando al tema, don Gerardo, del sistema penal, brevemente para pasar a otro tema, ¿qué opinión tienes del 98% de impunidad en el país? En términos muy generales, ¿cuál sería tu visión de solucionar esto? ¿En qué tiempo? Mira, mi trabajo es dar formación a los fiscales. Yo me dedico a formar agentes del MP federales. Te lo voy a decir porque hay muchas razones, hay económicas, sociales, psicológicas, políticas, hay una gran cantidad de razones para explicar la impunidad. Déjame que te hable solo de mi trinchera, porque yo no quiero entrar al tema social, político, en fin, económico, porque que bajó la inflación y que hubo una deflación. No hablemos de esto. Claro. Yo tengo un problema gravísimo en materia de formación de fiscales. Pero lo mismo dice Renato Sales, que se encarga de formar policías y de echar mano a la policía. Y lo mismo dicen los expertos en peritos. La fracción 13 del apartado B del 123 dice: los militares, los agentes del Ministerio Público, hoy la gravedad de esto, los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los municipios podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad del desempeño de sus funciones. Y ojo, si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado solo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso, oye esto, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. ¿Qué significa esto? Que yo puedo correr a un policía, a un perito o a un fiscal cuando me dé la gana. Y no tengo que dar explicación, te corro porque quiero. Un fiscal, un policía o un perito que está trabajando así, y yo, imagínate que yo soy tu jefe, y te digo, perito, cambia la evidencia, pierde la evidencia. El jefe, yo no puedo hacer una cosa así, ¿cómo cree? Te corro. Te vas. Oye, pues yo tomé 2 años de cursos, te vas, o la cambias. Siempre lo que yo aprendí, la honestidad, la preparación, me he quemado las pestañas, o la cambias o te vas, escoge. ¿Pero con qué motivo? Bueno, porque no estás obedeciendo y yo voy a decir que porque ya te perdí la confianza. Y se va así. Esto es impensable en Francia, en España, en Inglaterra, en Alemania, sería incomprensible. Otra ley de Herodes, ¿no? Bueno, Como el código de Herodes. Pero fíjate cómo desde la Constitución estamos anulando la capacitación. O sea, yo me puedo esmerar en que sean muy competentes los fiscales, pero lo que va a contar al final no va a ser la competencia, va a ser la orden que reciban de su jefe. ¿Se pueden amparar? No se pueden amparar, que lo dice la Constitución. No se pueden amparar. Dice, no hay forma. O sea, la propia Constitución. Y nadie puede ir contra la Constitución. Y esto es la Constitución. Esto no está en una ley, en una circular. Esto es la Constitución. ¿Cómo le puedo yo exigir a un policía que sea valiente? ¿Usted porque hoy soy valiente? Mañana lo cambian a usted, me cambian a mí. ¿Con qué aliciente tengo? Están indefensos. En un país como Japón, ser policía es un honor. La gente dice, voy a trabajar y voy a luchar y voy a preparar. Y además, si no te preparas cada cierto tiempo, pero en Alemania también, y en España, y en Francia, y en Italia, te vas preparando y vas llegando. Imagínate que un día tu jefe te dice, cambia la evidencia. O sea, el jefe, perdón, y el que va a la calle es el jefe. Y vamos a juicio. Y yo voy a decir, ¿por qué me quiere usted correr? Porque te pierde confianza. Esta no es causal de despido. Me va a decir, ¿por qué me va a correr? Y llevas al jefe, y el que es el jefe. Ahora, perdón, hablo de esto porque esto nos da la pauta para entender por qué no estamos teniendo la policía, los fiscales y los peritos que merecemos. Con un artículo como estos, cualquier español, cualquier inglés, cualquier francés dicen, ahora entiendo un montón de cosas. Digo, es una de las causas de la impunidad, que no tenemos la policía, los peritos y los fiscales que tendríamos que tener como un Estado democrático de derecho. Otro ángulo para ver la impunidad es el tema de la corrupción, ¿no? Que también es un tema muy presente en las campañas y en parte del enojo social del que se habla. El 102 constitucional establece la Fiscalía Autónoma. Nos gustaría que sustituya a la PGR actual. Por favor, platícanos en términos coloquiales
¿Qué implica para el ciudadano de a pie esta famosa Fiscalía Autónoma? ¿Qué hay en juego con este tema? ¿Qué tanta polémica ha representado entre partidos y legislaturas, ¿no? En el Congreso, etcétera? Mira, el modelo napoleónico decía que el fiscal tenía que depender del jefe de gobierno. Es decir, el jefe de gobierno, o el jefe de Estado en su caso, era el que tenía que ejercer la acción penal. Y la teoría que deriva de esta visión napoleónica es, bueno, el Estado es el dueño del jus puniendi, el único que puede ejercer el jus puniendi es el Estado. Un pensador del siglo XX, de principios del siglo XX, Max Weber, dice el Estado es el grupo que tiene monopolio de la fuerza, ¿no? Que pretende tener el monopolio legítimo de la violencia. Eso es el Estado. Legítimo. Para tener el monopolio legítimo de la violencia, tienes que tener el jus puniendi, la acción penal. Pero eso está haciendo aguas en todo el mundo. En todo el mundo la gente se pregunta, ¿se vale que un fiscal dependa del jefe político? Porque todos estamos politizando la justicia, se va a meter a prisión a los enemigos del jefe político y se va a exonerar a los amigos del jefe político. O sea, el problema no es de México, ¿Cómo decía Benito Juárez? De todo el mundo. A los enemigos la ley a secas, que a los amigos la interpretación de la ley. Decía gracia y justicia, alguna cosa así, ciertamente. Pero el punto es que esta visión del monopolio de la violencia a través del jus puniendi está haciendo agua en todo el mundo. En todo el mundo hay críticas, en todo el mundo hay observaciones. Y el 102, tú lo acabas de decir muy bien, exige un órgano constitucional autónomo. La Fiscalía va a ser autónoma. La Fiscalía ya no va a depender del presidente. Pero es tan complicado el tema, es tan endiabladamente complicado, que no tenemos leyes a estas alturas. Que el Congreso va, viene, discute, que sí, que ahora no, y no ha salido la ley. ¿Por qué no ha salido la ley? Porque no saben qué tan autónoma va a ser. Muy bien, va a ser autónoma. ¿Qué tanto? ¿Qué tan autónoma? A sana distancia. Tan autónoma así como que el presidente es uno y el fiscal es otro. Entonces la gente dice, bueno, ¿y el bono democrático? Porque al presidente lo eligieron, estuvo en una campaña de debates. El presidente puede castigar. El presidente va a prescindir de la posibilidad de castigar. Entonces yo ya no castigo. El que castiga es el señor. Y el presidente cuando diga, paguen impuestos, no pagamos, ¿qué hacen? Oye, fiscal, diles buena onda que paguen. No, no, señor presidente, no voy a decirles eso. Se quedó usted sin impuestos. Se vuelve a politizar. Se vuelve a politizar, pero de una manera distinta. Y vamos a tener la región contraria. ¿Qué pasa en otros países? ¿Qué es lo que yo siempre observo? Bueno, que hay una serie de candados y de procesos. El primero es la autonomía de los fiscales con relación al fiscal general. Hay autonomía técnica absoluta. El fiscal general los apoya, no los apoya, pero nunca podrá darles una orden con la amenaza de correrlos, como pasa en México, como lo acabamos de ver en la fracción 13 del 123, apartado B. Segundo tema que hay que preguntarnos, ¿es lo mismo la criminalidad ordinaria general que la criminalidad gubernamental? Yo creo que el cuello blanco. Yo creo que no, porque trabaja en el gobierno. O sea, o de cuello blanco. No, porque de cuello blanco pueden ser también de empresarios, que no tengan nada con el gobierno. Yo hablo de la delincuencia gubernamental, la delincuencia que se comete desde el gobierno. Porque vamos a pensar que de pronto el presidente ordena a un sujeto cometer un delito, y el que tiene que perseguirlo, depende del presidente, dice, a este no lo persigas, a este sí porque no me cumplió. Pero si separáramos dos grandes fiscalías, como funciona en algunos países, Italia por ejemplo, una fiscalía general y una fiscalía anticorrupción, estaríamos dando en la clave. Y ahí me encanta la propuesta que hizo el presidente Peña para tener dos fiscalías, la Fiscalía General y la Fiscalía Anticorrupción. Porque la Fiscalía Anticorrupción solo perseguiría a los miembros de partidos políticos o que trabajan en el gobierno. Todos los demás delitos tendrían que ser perseguidos por una Fiscalía General, dice el 102, autónoma. Y aquí es donde tenemos que ver con lupa la autonomía. ¿Qué tan ya están previstas dos fiscalías? Una solamente anticorrupción, solamente dirigida a los servidores públicos. ¿Y dónde queda la función pública? Porque para eso existe supuestamente. Mira, ¿no? yo supongo que si tuviéramos una fiscalía que funcionara, la función pública tendría que desaparecer. ¿Y esto tú le ves viabilidad en el corto plazo ahora con la coyuntura electoral? Depende, pienso yo, de la voluntad política y del compromiso que asume el Congreso, que, insisto, no ha asumido con México. Y yo quiero decir y repetir que el Congreso tiene una deuda gigantesca con el país y que en este sillón tendrían que estar sentados muchos diputados y senadores explicando por qué no lo han hecho. Yo no lo sé. Suma de intereses. Bueno, pues regresamos antes de despedirnos a un nuevo último segmento, pero les pedimos que nos acompañen. Regresamos en 3 minutos.
Estás escuchando Foro Nacional para la Democracia. Foro Nacional para la Democracia. Con Raúl Rodríguez.